Hay una forma de llamar la atención muy curiosa. Es tatuar un ojo de morado. Nada más que una modelo canadiense que lo intentó, ahora está a punto de perderlo. Advierte a sus seguidores que no cometan el mismo error. 24 años de edad. 25 tatuajes ya en el cuerpo. Y ahora decidió practicarse la denominada finción esclerótica, que consiste en inyectar tinta justo bajo la superficie de la conjuntiva, en la parte blanca del ojo, una tendencia cada vez más popular entre admiradores de la modificación externa del cuerpo. Pero algo salió mal, empezó a llorar tinta y ésta se desbordaba por sus mejillas y empeoró. El ojo se hinchó y finalmente se infectó. 3 semanas después de hinchazón interna se mantenía y los médicos le dijeron que corría el riesgo de sufrir ceguera permanente en el ojo afectado. Ay, Dios. Esa es una forma de transformarse en contra de la naturaleza. Pues sí, pero quieren ser diferentes, llamar la atención, ser casi únicos. Pues sí, es una manifestación del salvajismo. Uno recordará el labrado de la piel que varias civilizaciones llevan a cabo. Pues es tremendo, es claro, es una forma de ser aceptado en su grupo, pero una garantía de quedar aislado del resto de la humanidad. Era terrible eso. Sí, hay algunas cuestiones de moda absurdas, ¿no? Las famosas mujeres jirafa, estas que se ponen sus... Pero hubo una muy curiosa. En Roma, en una época, se puso de moda ser cojo. Y esto debido a que su emperador era cojo. De hecho, Claudio, quien se llame Claudio, se llama cojo. Claudio quiere decir cojo. Entonces, en esa época estuvo de moda cojear. Lo elegante era cojear, y gente que no tenía ninguna disfunción motriz llevaba su bastón y cojeaba porque era lo bonito. Los españoles, ese modo de hablar es adquirido por un ejemplo en sociedad, con un ceseo excesivo. Bueno, pues sí, aunque claramente tiene un origen en el latín y está presente en otros idiomas romances. Pero en ellos es muy marcado, sobre todo el pueblo que denominan gitano. Claro. Y ahí se comen muchas consonantes también. Master y Johnson calificaba este tipo de modificaciones en tatuaje, en deformaciones de las orejas, como una forma de transgénero. Desde luego es una transformación no genérica, sino en otro sentido. No genética. Sí, sexual. Esta transformación va encaminada a estar enojado con el cuerpo que te dio la naturaleza y entonces buscar transformarlos. Y él decía que era necesario atender de forma psiquiátrica a quienes hacen ese tipo de transformaciones. Pero si no quieren que los curen, quieren ser distintos. Claro, y lo estamos viendo en este nivel porque salió mal y porque parece extraordinario lo que logran. Pero la depilación es una barbaridad. Los aretes. Sí, los aretes. Todo eso es una violación a la integridad del cuerpo. Mucho nos han hablado de la inocencia de los tiburones. Y pues no es muy confiable, porque aquella película en donde resaltan uno monstruoso provocó pánico entre la gente. Tiburón. Sí,
Y parece que el hecho estaba basado en algo real. ¿Cómo? Así es. ¿Por qué? Nada más que no lo querían dar a la publicidad para no ahuyentar en temporada alta a los visitantes. Sí, fue en otro balneario marítimo, más al norte de lo que señala Spielberg. Y fue en los años, a principios de los años 20, un poquito antes. Que fue posterior. Espantoso. Sí, fue mucho más atrás. Sí, fue como por los 50, algo así. Bueno, pues en Wall Street una alta ejecutiva acaba de morir devorada por un tiburón. La empresa que ella dirigía fue fundada por el actual secretario de Comercio de la administración Trump. Esta reconocida alta ejecutiva de Wall Street murió en una remota isla de Costa Rica mientras practicaba buceo con un grupo de amigos. Según se informa, la mujer de 49 años fue atacada por el escualo, que intentó devorar sus piernas, provocándole profundas heridas mortales. El hecho ocurrió en el Parque Nacional Isla de Cocos, a casi 500 kilómetros sobre el Océano Pacífico, donde otras 18 personas participantes del recorrido que intentaban nadar en profundidades con asistencia, pero en determinado momento un tiburón tigre de grandes dimensiones atacó a la mujer y a su instructor, poniendo fin a la directora de altas finanzas. Pues sí, no sé qué tipo de diversión es esa, irse a nadar entre tiburones muy grandes. Y muchos se meten en jaulas y dicen que están a salvo, pero no es así. En ese sitio en especial van a buscar a los tiburones. La isla de Cocos se distingue por toda esa fauna muy grande, fauna feroz. Y cuando se trata de nadar entre tiburones, muchas veces hay indicaciones muy específicas. Una, que vayan en grupo. ¿Para qué? Para simular como si fueran un animal muy grande todo este grupo y precisamente que no ser sorprendidos por los tiburones. O sea, hay indicaciones muy específicas, igual que se hayan separado un poco estos dos de lo que era todo el grupo y así se exponen más. Claro que en especial el tiburón tigre es inesperado, es de los más bravos, ese y el blanco. El tigre es espantoso porque además remonta ríos y ataca personas que andan nadando en agua dulce. Yo recuerdo cuando viví en Manzanillo un tiempo, que relataban de un hecho anterior a mi llegada, pero se hizo célebre porque una muchacha estaba ni siquiera dentro del mar, su cuerpo completo, sino sentada en la playa, pero le llegaba el agua hasta la cintura, sentada en la playa, pero que cometió el error de ponerse en esa posición estando con su visita menstrual. Y entonces un tiburón arremetió contra ella, llegó hasta salir casi del agua y le arrancó una pierna. Sí, porque dicen que llegan los tiburones, tienen un olfato tan efectivo, tan capaz, que distinguen una gota de sangre a una distancia enorme. Entonces, bueno, lo que se maneja es que incluso si tienes una herida, ¿no? Inmediatamente te salgas del agua, del mar. Y desgraciadamente ha disminuido ya mucho el número de tiburones. Por ejemplo, en Veracruz era muy frecuente que hubiera tiburones y que hubiera accidentes con tiburones, y ya ni siquiera hay tiburones. Los tiburones, son los basureros del mar, entonces la disminución del tiburón causa una gran contaminación.
y la forma en que los matan es muy cruel porque la parte más valiosa del tiburón es la aleta dorsal, que se vende sobre todo en Japón para las famosas sopas de tiburón. Eso. Entonces atrapan al tiburón, le cortan la aleta y lo devuelven al mar vivo. Entonces es un tiburón que está destinado a la muerte, pero además una muerte muy cruel. Bueno, deja la dorsal, las ventrales, que es la que les permiten navegar, también se las cortan y el tiburón se hunde como plomo. Estaban en un juego de fútbol en los Emiratos Árabes y ingresó a toda velocidad en medio del encuentro un vehículo paralizando el corazón de más de un jugador. En un encuentro en donde se aprecia la cámara y las acciones, en las gradas se pudo ver el momento en que el coche se precipitó a toda velocidad y tocando la bocina desesperadamente. No pasó a mayores, el automóvil ingresó, dio una vuelta, llegó a la mitad de la cancha. Los jugadores se murieron de pánico para no ser atropellados, huyendo, y finalmente el vehículo se retiró por donde se había visto entrar. Como si hubiera llegado a saludarlos. Nada más era el afán de interrumpir el partido. No, pero con el atropellamiento que se ha puesto de moda como acto terrorista, ya te imaginarás. Pues una mujer llevaba un envoltorio y se trepó al autobús. Eran bolsas y cobijas, según ella. Pero quién sabe si sea un desequilibrio mental, porque a los 25 años llevar a un niño en esas condiciones ya fallecido, eso fue lo que sorprendió en la Tapo. La policía fue reportada esta mujer y llevaba envuelto entre bolsas de plástico y cobijas su hijo de 5 años muerto. Pretendía llegar a Puebla para sepultarlo. Decía que había muerto durante la madrugada. Según relató, se llamaba Miguel el pequeño y desde hace meses estaba enfermito. Pero cuando le preguntaron, pues simplemente decía que quería llevarlo a sepultar, que era originaria de Puebla. Y a eso de las 2 de la mañana que la localizaron, tuvieron que actuar de la Procuraduría y llevarla al Ministerio Público. Pues igual muy bajos recursos y que sabes que hasta morirte te cuesta o que se te muera algún familiar. A lo mejor el no tener las posibilidades y saber que implicaba mucho problema, se la jugó. Y es desconocimiento, Sí, también. porque de todas maneras te prestan ayuda aquí, en cualquier delegación donde ocurre el hecho, y sobre todo si es de enfermedad, pero existe la sospecha de que puede haber sido crimen. No haya sido Pues tal. un descuido. Descuido, sí. Pues está en investigación, pero sorprende que de 5 años haya querido, como un bulto, entrar a un autobús de servicio foráneo.